Me funciona mejor el internet que con el otro grupo. De repente con el otro grupo tengo problemas para grabar o tengo problemas de que se corte el audio. Con ustedes casi nunca tengo esos inconvenientes. Pero bueno, ahí están viendo en pantalla la pieza, la base uno de la polea. Esa ya la tienen ustedes. Si quieren seguirme, si no, pues simplemente tomen nota, pongan atención. Les voy a explicar cómo se le da material a la pieza, en qué consiste esa parte de SolidWorks, la parte de la ventana del asistente de asignación de materiales, eh, la herramienta de calcular, les voy a explicar ahí a detalle, aunque ya la hemos visto, la hemos usado, pues les voy a explicar ahí las opciones que hay. Y la herramienta de propiedades físicas, son las que me interesa que hoy queden aclaradas. ¿Por qué? Porque su examen se va a basar en la herramienta de propiedades físicas, obviamente en la herramienta de piezas, ensamblajes y la herramienta de propiedades físicas. Una vez que hayamos visto esto, lo único que me faltaría por ver con ustedes sería, bueno, de la unidad uno me parece que sería eh, configuraciones de piezas o configuraciones de ensamblajes. Entonces, para eso nos vamos a, bueno, configuraciones de ensamblajes o lo de piezas y la parte de dibujo. Entonces, para la parte de configuraciones de piezas la voy a dejar al final de la unidad. Y la parte de dibujo sí me interesa verla, quizá no en la siguiente clase, pero en uno de los siguientes módulos ya próximos, para que ya puedan comenzar ustedes a dibujar. Porque recuerden, por ahí está la evidencia de las clases, la evidencia del trabajo en clase, son los dibujos de las piezas. Ya les explicaré en su momento en qué consiste cuando les esté explicando dibujo. Entonces, el día de hoy vamos a ver la parte de material, de medir y de propiedades físicas. Para dar material, nosotros aquí en el gestor de operaciones, si estamos en una pieza, tenemos la opción de material. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, me dice material sin especificar. Si le damos clic derecho, me da diferentes opciones. Aquí en administrar favoritos lo que me permite es cambiar esta lista que está aquí. Esta lista sería la lista de los favoritos o la lista de los que ustedes quieren que puedan encontrar rápido. ¿Para qué? Para que no entremos directamente a nuestra pieza. Esta parte de configurar material se refiere a que podemos tener la misma pieza pero en acero, en aluminio, en caucho, en nylon, etcétera. Entonces para eso nos sirve configurar material, para especificárselo a una configuración específica. Pero les comentaba, no les he hablado todavía de lo que es una configuración, eso se los explicaré en un próximo módulo. Lo que sí me interesa es la parte de editar material. Aquí en editar material es donde nosotros vamos a asignar el material para la pieza. Al dar clic en editar material, les va a abrir la ventana de materiales. En esa ventana nosotros vamos a poder aplicar materiales o administrar la biblioteca de materiales. La biblioteca de materiales de SolidWorks que trae por defecto no se puede mover, me refiero, no se pueden eliminar materiales de ahí, ni se pueden modificar. Lo que sí podríamos hacer es crear nuevos o hacer copias y a partir de eso hacer derivados, es decir, cambiar alguna especificación de alguno que ya exista. Si ustedes ven la ventana de materiales, está dividida en dos secciones, en la librería, donde yo puedo buscar un material, y en la ventana de propiedades de ese material. Por ejemplo, aquí tenemos aceros en Normadin, o materiales de SolidWorks. Esta parte de sostenibilidad extras nos permite algunos materiales extras de sustentabilidad, sobre todo para construcciones, para lo que se utilizan, pero nosotros normalmente no vamos a usar este tipo de materiales. O materiales personalizados, que en este caso es la que tenemos nosotros acá, ¿no? Aquí tengo una que dice plásticos y tengo un plástico personalizado. Ok, si me voy, por ejemplo, a un acero, vamos a abrir un acero estructural común, por ejemplo, es el acero ASTM A36, que es el acero que normalmente aquí en México con el que normalmente se fabrican los perfiles de PTR, las soleras, acero estructural, pues. Entonces, aquí tienen ustedes, por ejemplo, el acero ACTM A36, les digo, sería lo que se conoce como fierro comercial.
Y de este lado, si nosotros lo seleccionamos, ya nos va a mostrar sus propiedades. En la pestaña de propiedades nos muestra las propiedades del material y si ustedes ven bien en la nota que dice que no los podemos editar o eliminar. Para editar un material hay que hacer una copia. Entonces lo que decía, podemos hacer una copia y hacer un material derivado de uno que ya exista. Si lo quisiéramos así o podemos crear un material totalmente nuevo. Aquí las unidades, bueno, me dice que estoy trabajando en el Sistema Internacional de Unidades, donde voy a trabajar los esfuerzos en newtons por milímetro cuadrado, es decir, en megapascales. Yo puedo seleccionar el sistema inglés, el sistema métrico o el sistema internacional, pero que me muestre los esfuerzos en pascales. Normalmente ya ustedes lo saben, pues si estamos trabajando con aceros, si estamos trabajando con aluminio, son materiales que resisten elevadas cargas, elevados esfuerzos, sería lo propiamente dicho, y por lo tanto, pues vamos a tener los esfuerzos normalmente en el orden de los megapascales, en algunos casos de los gigapascales. Entonces, pues lo más práctico es manejarlo en megapascales. Si yo lo cambio, si yo me voy aquí a newtons por metro cuadrado, pascales, pues todas las cantidades se van a elevar a por 10 a la 9, que serían en megapascales. No, a la 6, ¿no? Que serían megapascales. Lo puedo manejar en sistema métrico, donde serían kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, o lo puedo manejar en el sistema inglés, ¿no? Que serían P6. Entonces vamos a dejarlo en megapascales. Aquí me dicen qué categoría está. Bueno, es un acero. Su nombre es acero ASTM o de la norma ASTM A36. Y me dice aquí que está todo esto definido. Y aquí es el tipo de modelado. Me dice que es un material isotrópico elástico lineal, que está dentro de esa categoría. Cuando nosotros vemos la curva de esfuerzo de formación, hay una categoría de materiales que se llaman isotrópicos elásticos lineales o de comportamiento isotrópico elástico lineal. ¿Para qué va a servir esto? Para que en el momento que nosotros queramos hacer simulaciones a partir de la calculadora de elemento finito que tiene el programa, al querer hacer simulaciones de esfuerzo de formación, bueno, pues sabe que va a utilizar un modelado isotrópico lineal. A partir de ahí, tenemos nosotros aquí abajo las propiedades. ¿Cuál es su modelo elástico? En megapascales, dijimos. Aquí nos está dando el valor. El coeficiente de Poisson, su módulo cortante. ¿Okay? Este sería el módulo de Young, este sería su módulo cortante. La densidad de esa pieza en masa, el límite de tracción o el límite elástico de tracción, el límite de compresión, perdón, el límite de tracción sería el punto de ruptura a la tracción, el límite de compresión sería el punto de ruptura a la compresión. Normalmente no lo va a mostrar porque toma el mismo que esa atracción, porque estos materiales normalmente se utilizan para traccionarlos, no para comprimirlos. Al comprimir una solera, al comprimir un PTR, normalmente sí se va a deformar mucho más. Luego tenemos el límite elástico, es decir, donde termina la zona elástica del material y comienza la zona plástica, que nosotros también conocemos en diseño mecánico como punto de fluencia o límite de fluencia. Y después un coeficiente de expansión térmica. Hay otras propiedades, variarán dependiendo de los materiales. Por ejemplo, vamos a buscar un aluminio. Un aluminio 6061, por ejemplo, que es un aluminio común para maquinado. 161 T6. Bueno, acá, si ustedes ven, me da su factor de endurecimiento al maquinar. Me dice que se va a endurecer un 0.85 de la dureza que tenga originalmente. Eh, Me da su coeficiente de expansión térmica. En el caso del acero, no se expande tanto térmicamente como el aluminio, por eso no me lo muestra. Entonces, bueno, voy a tener diferentes propiedades dependiendo del material. Hasta acá no sé si tengan alguna duda o va quedando claro lo que son las propiedades de los materiales. Al final lo que estamos viendo acá es lo que nosotros ya conocemos de nuestros cursos de mecánica de materiales o de ingeniería de materiales metálicos y no metálicos. ¿Alguna pregunta? Profe. Ok. Después viene una pestaña que se llama apariencia.
eh, cada uno de estos materiales tiene una apariencia, obviamente, que trata de semejar a la apariencia que tiene en la realidad. ¿Por qué? No lo hemos visto y probablemente no lo lleguemos a ver. Si nos da tiempo, se los mostraré. El programa tiene un renderizador que nos permite tomar una imagen o incluso tomar un video tratando de mostrarnos cómo se ve realmente la pieza. Entonces ahí ya se ven mucho más definidas con los colores realmente que nosotros veríamos si estuviéramos viendo la pieza físicamente. Entonces, estas apariencias tratan de semejar en el renderizador al material físico, pero obviamente si no estamos trabajando en el renderizador, si solamente estamos trabajando en los módulos de modelado, pues lo que vamos a ver va a ser al final un color. Vamos a ver que la pieza se pinta de gris, de verde, de negro, etcétera, ¿no? Aquí si ustedes ven, bueno, le da una apariencia de acero y además pues, le da un color pastel y así sería como veríamos la pieza en el renderizador. Después viene un rayado, que es decir, el rayado que va a tener si nosotros le hacemos una sección cuando hagamos un dibujo. Aquí en la parte de personalizado se pueden generar algunas propiedades específicas para el material. En este caso, para los que están en librería de SolidWorks, no podemos modificarlos, como decía. Pero una de las partes es la que se llama Financial Impact, que lo que hace es darle un precio al material por kilogramo y nosotros tendríamos la posibilidad de calcular cuánto me va a costar mi ensamblaje o cuánto me va a costar mi pieza, dependiendo de lo que cuesta por kilogramo de material. Datos de aplicación, obviamente acá nosotros podemos encontrar diferente información acerca del material, su norma, su proceso de fabricación, etcétera. En algunos lo tienen, en algunos no lo tienen. Aquí en favoritos, si queremos agregarlo al listado de favoritos, y en chapa metálica, propiedades específicas de chapa metálica, es decir, módulos de doblez, pues sobre todo módulos de doblez, especificaciones que va a tener nosotros cuando lo doblemos, especificaciones de módulos de elasticidad para el doblez, trabajos en frío, trabajos en caliente, etcétera, ¿no? Chapa metálica se refiere a láminas o a trabajo con láminas. Eso a grandes rasgos es lo que vamos a encontrar aquí en material. Entonces, por ejemplo, si nosotros a esta pieza le aplicamos el material ASTM A36, vámonos otra vez hasta la primera que se llama propiedades, le damos a aplicar, la pieza cambió de color y ya tiene ahora el color del material y aquí me dice que la pieza ya no dice no definido, ya dice que esa pieza tiene un material ASTM A36. Esta opción de configuraciones era lo mismo que les comentaba, se puede establecer para configuraciones específicas, pero eso se los mencionaré más adelante. Entonces lo aplico y lo cierro. Y ahí tengo mi pieza con el material aplicado. Ok, si yo me voy al ensamblaje, lo tengo abierto. También en el ensamblaje le va a aplicar el material. Si por alguna razón yo quiero cambiarle el material a la pieza, lo puedo hacer también desde aquí. Y únicamente cuando yo vaya a cerrar o guardar el ensamblaje, me va a preguntar si quiero guardar también la pieza. ¿Correcto? Para que el material que le dé desde el ensamblaje se lo pueda trasladar al archivo de pieza. Si yo abro, por ejemplo, esta pieza, aquí también está su material y desde el ensamblaje también se lo puedo especificar. Ok. Voy a pasar otra vez a la pieza. Pues ahí tengo mi pieza que tiene ya un material ASTM A36. Bueno, ¿y para qué me sirve darle material? Ya comentamos dos utilidades que tiene. Dijimos, me va a servir si yo quisiera renderizar para que yo lo pueda ver con la apariencia física que va a tener. Y la otra, si yo necesito hacer una simulación de elemento finito, una simulación de cualquier otro tipo de simulación con las herramientas que tiene SolidWorks como de deformación térmica, como de impacto, como de número de ciclos para ver si tenemos alguna falla por fatiga.
Si quiero hacer simulaciones de movimiento en las que me importa el peso de la pieza, bueno, para eso me va a servir darle un material para la parte de simulaciones. Y por último, pues me va a servir para saber las propiedades físicas de la pieza. Propiedades físicas nos referimos a su masa, su peso, su volumen. Obviamente para el volumen no es necesario el material. Su área, tampoco sería necesario el material. Su centro de masa, que en el caso de que sea una pieza, digamos, de densidad constante, pues no nos va a intervenir el material. Pero sí nos puede intervenir para los momentos de inercia, por ejemplo. Toda esa información la podemos obtener. ¿Dónde la vamos a obtener? Aquí donde está calcular. Si ustedes ven, aquí está la herramienta de propiedades físicas. Si yo selecciono propiedades físicas, me da toda la información de la pieza. Aquí está brincándome a mí un poquito esta parte, pero aquí lo que dice es predeterminado. Bueno, me dice qué pieza quieres evaluar, porque obviamente si estoy en un ensamblaje, puedo evaluar el ensamblaje o puedo evaluar alguna pieza específica. Esta pues yo la tomo y selecciono acá en mi árbol la que quiero evaluar. En este caso solo existe pieza 1. Incluso podría evaluar operaciones específicas. Bueno, podemos aquí, si le damos recalcular, pues simplemente va a remedir. Vamos a ver lo que hay aquí antes de que entremos a opciones. Incluir sólidos o componentes ocultos, si está desmarcada, pues no va a tomar en cuenta a esos componentes y por lo tanto lo que nos va a dar es solamente lo que esté visible en ese momento en la pantalla. Mostrar la masa del cordón de soldadura, si ustedes se acuerdan cuando indicamos cordón de soldadura, si nosotros le ponemos acá en mostrar la masa del cordón de soldadura, pues nos va a especificar cuánto vale la masa de ese cordón en kilogramos. Si nosotros no lo marcamos, pues simplemente va a despreciar la masa del cordón de soldadura. Ok, y crear una operación de centro de masa, pues es para que nos digan dónde está el centro de masa y que genere ahí un punto, pues. Después lo que vemos son las propiedades, primero de masa de la pieza. Me dice que lo está midiendo en la configuración predeterminada. Lo mismo, tienen diferentes configuraciones, lo veremos más adelante. Y en el sistema de coordenadas predeterminado, es decir, en el sistema de coordenadas que se encuentra en el origen y que está alineado en X, Y, Z a como está alineado acá lo que se llama el UCS o los ejes principales. Me dice la densidad 0.01 gramos por milímetro cúbico. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en sistema milímetro gramo segundo. Esta densidad la va a rescatar del material que esté acá especificado. Y me dice que la masa de la pieza son 1507.60 gramos. Es decir, esta pieza pesa kilo y medio. Si yo fabricara esta pieza, obviamente hay una variación por la tolerancia de densidad del material, pero pesaría aproximadamente kilo y medio. El volumen de la pieza en milímetros cúbicos, de nuevo porque estoy en esas unidades. Su área superficial y las coordenadas de su centro de masa. Me dice que su centro de masa está en 87 en X, en 19,99 en Y y en Z en 0. Y es este punto que estamos viendo aquí, es el centro de masa y además aquí están los ejes principales de inercia. Aquí está el eje principal de inercia en X, en Y y en Z y los momentos de inercia, ¿no? Momentos de inercia en gramos por milímetro cuadrado. Para esto también requiere el material. Aquí me los da los momentos de inercia principales que están medidos están obtenidos en el centro de masa, están calculados esos momentos de inercia en el centro de masa y están medidos desde el sistema de coordenadas, desde el cero de coordenadas. Y por último, los momentos de inercia que están medidos desde el sistema de coordenadas de salida, es decir,
los está midiendo en el mismo sistema de coordenadas, en donde esté el 0. Ok, toda esta información entonces la puedo obtener aquí en las herramientas de propiedades físicas. Normalmente, pues me va a medir desde el origen o desde el centro de masa, como ustedes vieron. Puedo copiar toda esta información y pegarla en el portapapeles o puedo imprimirla. Si yo cambio las unidades del sistema, por ejemplo, si nos vamos a metro kilogramo segundo y me voy a propiedades físicas, fíjense, en automático me cambió las unidades. Ya la densidad me la muestra en kilogramos por metro cúbico y la masa aquí ya está mostrada en kilogramos y obviamente todo lo demás está medido en metros, ya no está medido en milímetros o en potencias de milímetros. Si yo quiero, déjenme ver por qué razón no me está abriendo. ¿Tiene algún detalle en este momento? Porque si intento abrir opciones no me muestra las opciones. Pero aquí en opciones lo que hay es la opción de cambiar el sistema de coordenadas sin que tengamos que cambiar el del documento. Podemos ahí especificar qué unidades queremos lineales, qué unidades queremos de volumen, qué unidades queremos de masa, en qué unidades queremos la densidad, etcétera. Entonces es lo que hay aquí en opciones. Por alguna razón no me lo está mostrando. No sé si tenga que ver con que interfiere con que se esté compartiendo la pantalla. Pero bueno, si es así, lo voy a probar cuando no lo estemos compartiendo y se los mostraré. Ok, de aquí, ¿qué es lo más importante? Que si ustedes ven, estamos midiendo desde el sistema de coordenadas predeterminado. Si nosotros no queremos medir desde donde esté el 0, que sería lo más común en un ensamblaje, voy a cerrar esta pieza. Vamos a ponerle que sí la guarde. Vamos a darle material a esta polea. Vamos a decirle que esa polea sea de aluminio. Vamos a ponerle el aluminio 6061 T6. Lo aplicamos. Y vamos a decirle que el perno sea de algún acero para herramientas. Vamos a ponerle igual editar material, acero. Vamos a ponerle un acero para herramientas A2. Lo aplicamos y ahí está. Ok. Entonces ahí tengo esas piezas con materiales. Si yo me voy a también aquí calcular propiedades físicas, vean, acá me aparecen las propiedades, aquí me dice la masa en gramos son 1.712 gramos, es decir, 1.7 kilos. Pero si me interesa su centro de masa, lo está midiendo desde el origen. Y el origen, en este momento, vamos a ver si lo encontramos, ¿dónde está? Está acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hicimos el ensamblaje, acuérdense que la primera pieza pues, no nos importó dónde quedara. Entonces, ojo, les decía yo, en su examen, yo les voy a pedir que hagan un ensamblaje, les voy a decir, aquí están los planos de 2, 3, 4 piezas, 3 o 4 piezas, no va a ser tan complicado. Van a tener todo el día para hacer esas piezas, para hacer su ensamblaje. Obviamente les voy a dar los dibujos del ensamblaje para que ustedes hagan el ensamblaje conforme al dibujo y les voy a pedir que me suban en la tarea que les voy a dejar ese día para que va a hacer su examen, las propiedades físicas. Si el centro de masa no coincide, es muy probablemente porque su referencia donde la están tomando está mal. Quizá el ensamblaje esté totalmente bien hecho, pero el sistema desde donde lo están tomando está equivocado. Tenemos dos opciones. Alinear la pieza con los planos principales donde queremos que quede el origen. Supongamos que queremos que el origen quede en este punto. ¿Qué tendría que hacer? Liberar esta pieza, decirle que se haga flotante, con eso ya se puede mover. Aquí hay algún detalle, se me hace que no guardé bien esta. Sí, están. Vamos a hacerla, desactivar esta supresión.
y desactivar esta supresión. Ahí está. Entonces ya está libre todo el ensamblaje. Está correctamente ensamblado. Entonces si yo quiero que el origen me quede aquí, además tienen que poner atención cómo quedan alineados X, Y y Z. Vamos a suponer que X quiero que quede en esta dirección, Y quiero que quede en esta dirección y Z en esta dirección. Entonces, ¿qué plano tengo en XY? Bueno, entonces ya es donde tendría yo que comenzar y decir, bueno, este punto lo vamos a hacer coincidente con el origen. Y aquí les digo que sean coincidentes. Agregar esta relación, sí, vamos a ver qué relación rompe. Ok. Aquí me genera errores de relaciones de posición, seguramente porque hay esta de distancia, quizás es la que tengamos el problema. Ok, por alguna razón tengo problemas con esas relaciones. Ok. Sí, me está diciendo que define en exceso el ensamblaje, entonces vamos a intentar agregarla de nuevo. Vamos a llevar este punto al origen. Ok, vamos a ver. Déjenme ver por qué razón no lo está llevando al origen. Ah, seguramente porque lo estoy haciendo en la relación de pieza. Está relacionando la pieza. Entonces yo necesito verificar las relaciones que tengan las piezas. Vamos a ver. Ahí está correctamente hecho. Si tomamos este plano y lo llevamos con el plano de alzado, le decimos que sean coincidentes, ahí sí lo hizo. Ok, vamos a hacerlo con los planos. Ahí, por ejemplo, el plano, este plano, si queda coincidente, si lo dejamos coincidente con el alzado, pero así no era como les dije que lo quería, ¿no? Les dije que yo necesitaba que esta dirección fuera X, ahí está correcto, que esta dirección fuera Y. Entonces, si esta es X y esta es Y, el plano XY es este de abajo. Entonces, este es el que tiene que quedar con alzado. Y los hago coincidentes. Ya empieza a tomar forma esto. Ya tengo esta dirección en X y esta dirección en Y. Después, para que me quede esta dirección en Z, necesito otro plano más, ¿no? Entonces, vamos a hacer coincidente este con el plano de vista lateral. Y por último, vamos a hacer coincidente este plano con el plano de planta. Y ahí, si ustedes ven, quedó alineado con los tres planos y por lo tanto el origen ya está en ese punto que yo quería. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, si yo mido mis ejes, mis propiedades físicas desde el punto predeterminado, entonces ya estoy midiendo desde el origen, que es este punto. Ahí sí los valores podrían estar correctos. Entonces esa es una opción, que nosotros posicionemos la pieza en el espacio. Pero para evitarnos tener que hacer todo este lío que estamos haciendo aquí, ok, yo tengo la pieza libre. La voy a dejar fija como estaba. El origen está acá, quién sabe dónde. Pues lo más sencillo es irnos a ensamblaje, geometría de referencia, y aquí vamos a crear un sistema de coordenadas. Y me dice, dime dónde va a estar el origen. Ah, bueno, el origen va a estar aquí, dijimos. Y luego decía, dime cómo va a estar orientado X. Ah, X va a estar en esta dirección. ¿Así o al revés? Ah, porque lo podemos voltear. Y por último, bueno, dime dónde va a estar Y o Z. Solo tenemos que darle dos. El tercero se hace con la regla de la mano derecha.
Y dijimos tiene que estar en esta dirección. Ah, bueno, vean cómo ya alineó X y Y. ¿Están correctos o están invertidos? Bueno, si invierto uno e invierto el otro, ahí ya tendría yo directamente el sistema de coordenadas. Entonces puedo crear un sistema de coordenadas de esa manera, lo acepto. Vean, ahí apareció el sistema de coordenadas 1, aquí está. Y en el momento que yo me vaya perdón, relaciones de posición, a calcular propiedades físicas, aquí dentro de predeterminado me va a aparecer el sistema de coordenadas 1. Yo no sé por qué razón está saltando aquí en mi teclado. Ahí está, en sistema de coordenadas 1. Ok. Y ahora sí, estoy midiendo desde donde está el sistema de coordenadas 1. Vean, si yo me regresaba a predeterminado, si yo me regresaba al sistema de coordenadas 1, pues obviamente cambian los valores. Por ejemplo, los del centro de masa a realmente donde estoy midiendo desde un punto que ahora sí conozco. Porque en el otro caso, yo no sé dónde esté el otro punto, ¿no? Y si yo quisiera saber dónde está, pues tengo que hacer eso que vieron, que tengo que hacer pegar los planos, etcétera, para que lo alinee. Entonces, en lugar de andar haciendo eso, de darle posición como tal a la pieza o al ensamblaje, lo que hacemos mejor es crear un sistema de coordenadas con los ejes orientados correctamente a como nosotros los necesitamos. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Yo sé que sobre todo esta parte de crear los ejes de coordenadas tiene un poquito de complejidad. La parte de leer propiedades físicas no tanto, la parte de dar material no tanto. Únicamente lo importante es que su sistema de coordenadas esté correcto y que sus unidades estén correctas. Si su sistema de coordenadas y sus unidades están correctas y obviamente su ensamblaje está bien hecho, las propiedades físicas les van a dar sin ningún problema. Si el sistema de coordenadas está girado, si el sistema de coordenadas está en otro origen que nada tiene que ver, les va a dar valores equivocados. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros que no hay ninguna duda? Yo, Inge, Sí. yo. Es que a la hora de que usted nos diga que, o más bueno, más bien nosotros podemos elegir el origen en donde nos sea más conveniente No, o usted nos va a no, decir dónde. porque si los dejo a ustedes libremente elegir el origen, voy a tener 20,000 orígenes y voy a tener 20,000 resultados. Entonces lo que yo voy a hacer es decirles, aquí están las piezas, o aquí está su dibujo de piezas, pues, no sé, 3, 4 piezas, aquí están los dibujos, hagan las piezas, aquí está el dibujo del ensamble, hagan el ensamble tal y como aparece en el dibujo. ¿Cuál sería el problema, digamos, no un problema para ustedes, sino, en este caso, esta pieza, si nosotros giramos la polea, el centro de masa se mantiene donde mismo. Pero si, por ejemplo, tenemos un ensamblaje que se puede desplazar de diferentes formas, pues con los movimientos que haga, el centro de masa se va a mover. Entonces yo les voy a dar un ensamblaje que sí, que tiene movimiento, pero yo les voy a decir en una condición específica, ahí quiero que midas las propiedades físicas. No sé, si fuera un mecanismo, por ejemplo, de manivela corredera, les voy a decir, bueno, cuando la manivela esté a tal ángulo, entonces ustedes van a tener que poner la manivela a ese ángulo y ahí medir las propiedades físicas. Entonces, les voy a dar las piezas, el dibujo de piezas, las van a hacer. Les voy a dar el dibujo del ensamblaje, lo van a hacer. Si en la pieza tiene movimientos o alguna cosa que intervenga en la posición del centro de masa, les voy a dar en el dibujo de ensamblaje, les voy a dar todas las cotas para que el ensamblaje quede totalmente definido y no tengan el problema de que porque no estaba bien especificado el ensamblaje, les esté dando diferente. Entonces, una vez que ya tengan ustedes hecho su ensamblaje, obviamente en las piezas les voy a decir, ponle este material. A cada una de las piezas, en cada uno de sus planos va a decir qué material debe llevar. Una vez que ya tengan hecho el ensamblaje, en el mismo dibujo del ensamblaje, ahí va a decir dónde está el eje de coordenadas o el sistema de coordenadas y cómo están orientados los ejes, hacia dónde va X, hacia dónde va Y, hacia dónde va Z. Entonces ya tienen piezas, las ensamblan como están en el dibujo y ahí les va a decir el sistema de coordenadas y ahora sí, lo único que van a tener que hacer es abrir su ventanita de propiedades físicas
seleccionar el sistema de coordenadas que crearon y le van a tomar una captura de pantalla a eso y me la van a subir a la tarea del examen que yo les dejé. Yo lo que voy a hacer es ver esa ventana, decir, los valores están correctos, sale. Su examen está correcto. Si alguno de los valores está equivocado, bueno, entonces su examen está equivocado. Si todos los valores están equivocados, pues entonces, lo siento, ahí sería la parte donde tendrían la parte del examen, pues no aprobada, ¿vale? ¿Sí queda claro cómo funcionaría? Sí, Inge. Antes de que hagan su examen, si les parece por cualquier cosa para que no haya el pretexto, o no les voy a dar las piezas, yo voy a hacer un ensamblaje aquí que tenga movimiento y y les voy a decir, mira, esto es lo que quiero exactamente en el examen que hagan, ¿no? Una clase antes del examen, les digo, así está el ensamble. Aquí, para mí, yo pedí aquí los ejes de coordenadas en este punto, orientados así, con el ensamblaje en esta condición, le doy propiedades físicas y estos valores los agarro, los copio y los pego, ¿no? ¿Va? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué se utiliza esta opción de propiedades físicas? Incluso las certificaciones de SolidWorks les piden que hagan ensamblajes. En algunos casos ellos les dan las piezas, en otros casos les dicen haz las piezas desde cero y no son 4 piezas. Es un ensamblaje mucho más grande y les dan tiempo. Les piden que los ensamblen y al final les dicen dime las coordenadas del centro de masa y ahí las tienen que colocar ustedes. ¿Por qué? Porque si eso no coincide, el ensamblaje está mal hecho. Alguna de las piezas está mal hecha o el ensamblaje está mal hecho. ¿Va? Pero así es como funcionan los exámenes de certificación de SolidWorks y no solo de SolidWorks, también de otros programas. Ok, muchachos, ¿alguna otra pregunta que tengan? De la parte de asignación de materiales, propiedades físicas y sistemas de coordenadas. Todo claro. Alguien me dice que no Sí, puede Inge. escuchar la clase. Me dijo desde las 8, pero apenas estoy viendo el mensaje. No sé si al final sí se pudo conectar o ya no. No puede escuchar la clase porque no tiene conectado ningún sistema de audio. Pero bueno, bueno, lo revisaré con él. ¿Alguna otra duda entonces, muchachos? ¿Algo más? Si no, dejaríamos la clase ahí. Y en la próxima clase les muestro. eh, Comenzamos a hacer las piezas del siguiente ensamblaje. Y incluso no para mí, la clase del lunes me gustaría ya ver el módulo de dibujo para que veamos. Para mí 1 hora sería suficiente, pero para que tengamos al menos las 2 horas disponibles si es que se requiere. Y ya de ahí hacemos los dos últimos ensambles. Vemos la parte de configuraciones, que sería lo último que nos falta por ver, y daríamos por terminada la unidad 1. Ok, muchachos, dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, cuestiones de sus ensamblajes, del programa que no les funcionaba, algo que nos esté haciendo falta. Vale, todo claro entonces. Nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana, descansen y cualquier detalle, pues ahí estamos. Me pueden escribir por el chat de Teams y lo revisamos. Gracias, Inge. Igualmente. Hasta luego. Gracias.